extremadamente violentos, porque como decía Ileana justamente ayer, se tiene que sostener la oscuridad. Entonces dejo la palabra a Valeria y Lorena para empezar con Valeria el diálogo. Buen día a todos y a todas, a todes. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación y por la posibilidad de poder compartir este espacio de pensamiento y de complicidad afectiva, teórica, activista. Y bueno, para la mesa pensé un texto. Para mí la escritura es una de las formas de la conversación. Un texto que se llama Esparcir la incomodidad, el presente de los feminismos entre la fascinación y el desencanto. Este pensamiento feminista y de la disidencia sexual, precario y especulativo, tiene la forma de un chasquido, de un gesto micropolítico que cobra cuerpo en conversaciones compartidas con amigos y amigas, llenas de desazón, sorpresa e indignación, ante un escenario neoliberal cada vez más represivo y conservador que envuelve a Argentina y América Latina. Conversaciones amistosas en espacios académicos y activistas que proyectan una constelación periférica de vecinas, amores con quienes compartimos una preocupación teórica, un deseo activista y una posición prosexo, como una crítica radical de los placeres, sus habilitaciones, legitimaciones, censuras, prohibiciones, persecuciones. Una identificación política y una práctica ética para disputar los sentidos que se ciernen sobre lo sexual y que crean exclusiones, segregaciones, jerarquías, desigualdades. Una comunidad afectiva y política de la ciudad de Córdoba, La Plata, Neuquén y Mar del Plata, configuraciones urbanas descentralizadas de Buenos Aires, que dan cuenta de la situacionalidad geopolítica de nuestro pensamiento, haciendo del contexto una dimensión viva y cambiante de una práctica de saber. Entre mis palabras se filtran la Noe, el Beto, la Emma, la Juli, del asentamiento Fercé, un espacio de debate teórico, de prácticas artísticas políticas y de producción de porno y posporno. El equipo de sexualidades doctas, incitadores de la promiscuidad entre activismo y academia en pos de la justicia erótica. Amar Córdoba, las trabajadoras sexuales que impulsan otros modos de construcción política no burocráticos. Fer, con su impertinencia visual y su amor interespecie. Fabi, con su editorial Vocabulvaria, una iniciativa feminista de la disidencia sexual autogestiva. Gaba, amiga traductora que hace de la lengua del imperio una contraseña compartida. Belén, Gaby, Leonora, Carla y Santi, una banda de monstruas que resisten el extractivismo petrolero y las políticas antisexo en el sur. Ediciones Precarias y su activismo por la licencia de producción de pares. Lau, con sus genealogías desviadas y arriesgadas de las imágenes del activismo lésbico y feminista. Luciana, con su estridencia mordaz y poética. Steffi, con su curiosidad desbordante que oxigena su activismo jurídico. La Chana, con su magia marrona y su erotismo aymara, entre muchos y muchas otras. Mencionarles aquí es una apuesta a la circulación de otros saberes, otros nombres con trayectorias disímiles, esos nombres que se conjugan en un pensar juntos y juntas, como un arduo proyecto político de un contraconocimiento en tiempos del marketing del nombre propio, la competencia de likes y la exaltación despótica del egocentrismo virtual. Traer a esta comunidad es traer una política de conocimiento como producción afectiva, traer la precariedad de nuestras vidas, la rotura de nuestros cuerpos, las políticas intelectuales como políticas sexuales, el daño ambiental, la heterosexualización de las imágenes, la erótica del archivo, los modos ingeniosos de producción editorial, unas lecturas perversas y desobedientes, un ánimo irónico como mueca crítica de nuestras vidas. Es convocar un tacto epistémico como condición de la disidencia.
Si la intuición es una sutil perspicacia del cuerpo y un saber que fricciona el pensamiento, este es un manojo de intuiciones políticas engendradas en esa comunidad versátil y discontinua de pensamiento, sin la arrogancia y el autoritarismo de la totalización y la universalización del conocimiento académico, con la textura epidérmica de esos nombres y con la musicalidad de esas reflexiones. Unas intuiciones que provocan un chirrido en la sintonía de los discursos feministas más mediáticos o de circulación masiva en la Argentina, y que asume la forma de la pregunta para que puedan abrirse a otros términos, incluso reescribirse apasionadamente en otras claves para interrogar la singularidad de otros escenarios. Preguntas que indagan en dos tonos afectivos que desprenden hoy los feminismos, como son la fascinación y el desencanto, entendidos como formas de habitar los problemas del presente, en contraste simultáneo, en una tensión ambigua, de manera contradictoria y paradójica, que no implican una opción excluyente ni un dualismo jerárquico, sino que nos exige mayor complejidad afectiva y una analítica de la contingencia y la incertidumbre para evitar el desacuerdo. Preguntas imaginadas para esparcir una voluntad de incomodar como un descalce de la conveniencia mediática y una perturbación de las convenciones teóricas y activistas, como una lesión o herida afectiva que se le imprime a la hegemonía de una voz, una torsión sentimental en el montaje emocional de una retórica triunfalista del feminismo que suele eliminar lo áspero, lo sombrío y lo refractario. Preguntas para comprender cómo moverse y a qué temer en la topografía de este presente turbulento y aterrador, para encontrar, como dice Donna Haraway, otro presente ausente, aunque quizá posible. Más cercana al desencanto que a la fascinación en esta comunidad de pensamiento, me interesa primero desplegarlo ya no solo como tono afectivo, sino como un modo de hacer o deshacer conocimientos. Dice Edith Rogoff sobre el desencanto en los procesos educativos. El desencanto que tanto me atrae no es de protesta, aunque sí profundamente crítico. No es de oposición ni reproductor de la lógica binaria de opuestos antagónicos, aunque sí tiene en cuenta el enfrentamiento de las ideas. El desencanto es un modo crítico de detener la discusión, de rechazar la continuidad natural o su modo convencional y sorprender volviendo a comenzar por el medio, por otro sitio o de otro modo. Una jugada de apertura más que un lamento final, que alberga la posibilidad de volver a comenzar de nuevo desde otro lugar y de diferente manera. El desencanto se traduce como una disposición a crear problemas, a arruinar la reputación de un discurso demasiado seguro de sí mismo que se exalta como exitoso e imperturbable. A su vez, el magnetismo que ha logrado el feminismo en las últimas décadas en Argentina, en especial a partir de la masificación que se abrió a partir de la consigna del Ni Una Menos en junio del 2015, conquistando las calles, las pantallas de televisión, las plataformas virtuales y el sentido común de la calle, provoca un estado de euforia y fascinación entre las nuevas y viejas generaciones de activismo y abre grandes posibilidades para el feminismo, pero también importantes riesgos. Dice Catalina Trevisace: hoy el feminismo nos desborda en múltiples formas, y si en algunas nos reconocemos y nos celebramos, de otras nos extrañamos radicalmente. Son tiempos de cosecha, definitivamente, pero también deben ser tiempos de nuevas y reformuladas preguntas. Ante este escenario de explosión intensiva a la que hoy asistimos de los feminismos en su enunciación pública y mediática, y este efecto de encantamiento, Nelly Richard insiste en el potencial disruptivo de la reactivación de la palabra feminismo, una resonancia múltiple, una suma combinada de acciones políticas que habla distintos lenguajes según los escenarios, y por ello la necesidad de que circule por innumerables voces, sabiendo que conlleva diversos significados que a veces suenan contradictorios entre sí, considerando que sus formas y contenidos están siempre en disputa dentro del propio feminismo.
En ese sentido, advierte también que no debería entenderse como un feminismo de o para las mujeres, como ese es el sentido dominante que ha adquirido. El colectivo Anthroposex dice: la sensación es de revuelta. Hay tanta euforia como angustia por el modo en que va a estabilizarse esta tierra trémula. Desde una fascinación perpleja combinada con una óptica del desencanto, comparto con ustedes una serie de preguntas como litigios con el presente de este feminismo, introduciendo una vacilación titubeante en ese reticulado de imágenes y palabras que tiende a sedimentar una versión de consenso de este movimiento tan vivo y discrepante. Una serie de preguntas que he agrupado provisoriamente en 3 núcleos de problemas. 1, placer y violencia, los espectros de Dworkin. 2, políticas de identidad y neoliberalismo, privatización y punitivismo. Y 3, imaginarios sexopolíticos, un agotamiento productivo. Acerca del primero, placer y violencia. Desde una posición prosexo no se busca promover una doctrina de las prácticas sexuales, sino incitar la operación política de su desnaturalización. Es una tentativa por crear una epistemología micropolítica de las prácticas de resistencia para desarticular e interrumpir las estructuras de comprensión, las orientaciones prácticas, el lenguaje habitual y los logros ideales de la sexualización normativa de la decencia pública, que rige lo que se puede hacer a la vista de todes, lo que se puede decir, lo permitido y lo prohibido. Entonces, si los tópicos que se ponen a circular de manera monolítica y monocorde por la voz hegemónica del feminismo, que no es unitaria de antemano, sino que diferentes discursos adquieren una densidad articulatoria que les otorga ese carácter de unidad, entonces los tópicos son el femicidio, la violencia, el abuso, el acoso y la trata. La invitación es a preguntarnos: ¿cómo construir un discurso del placer en una realidad mediatizada por el peligro sistemático espectacularizado? ¿Qué lugar queda para imaginar otras economías desheterosexualizantes del deseo cuando el sexo solo asume el sentido unívoco del peligro, la violencia y la prevención? ¿Qué otros modos de organización de los deseos y de la seducción se está tramando con la creación de esas atmósferas de nuevas regulaciones morales donde todo lo relacionado con el sexo termina reducido bajo el rótulo de violencia? ¿Qué gramáticas afectivas se están construyendo y destruyendo cuando el pánico sexual produce una forma de experiencia sensorial cribada sobre la alarma, la sospecha y la victimización que destituye la capacidad de agencia? ¿Qué vocabularios sexuales estamos poniendo a disposición para articular nuestras experiencias del placer que deshabitan los programas políticos de la heterosexualidad? O como se interroga Laura Gutiérrez, ¿cómo articular prácticas atentas a las violencias sexuales sobre nuestros cuerpos sin dejar de reconocer nuestro derecho al placer y al disfrute erótico sexual? En este contexto de regresión conservadora y de intensificación del pánico sexual, siempre aliado a los punitivismos morales sobre el sexo y los modos de coger, es un signo de alerta la emergencia, con una notoria visibilidad y articulación política, de una cepa conservadora en el feminismo, como son las TERF, cuyas siglas en inglés significan feminismo radical trans excluyente, o también llamadas RADFEM, cuya versión local son las Radar, feministas radicales de Argentina, y las FRIA, feministas radicales independientes de Argentina, muy jóvenes en su mayoría, quienes encabezaron en varias ciudades del país la última marcha por el 25 de noviembre. El feminismo radical se plantea como abolicionista de la prostitución, la pornografía, el alquiler de vientres y toda forma de cosificación de la mujer. Instauran a la mujer, entre comillas, como único sujeto del feminismo, impugnan las identidades trans con un enérgico rechazo a la teoría queer y se proclaman seguidoras de Andrea Dworkin, una reconocida activista yanqui antipornografía y procensura. Dworkin junto a Catherine McKinnon protagonizaron las llamadas guerras del sexo a fines de los años 80 en Estados Unidos, abanderadas en una férrea postura en contra de la pornografía, el trabajo sexual y las prácticas BDSM.
estableciendo alianzas con los sectores más conservadores y con el gobierno de Reagan para implantar las leyes de obscenidad que le otorgaron al Estado el poder de regular el material sexualmente explícito, su uso, acceso y sus consecuentes castigos, recayendo los mismos sobre la subcultura de lesbianas sadomasoquistas, maricas leather y sobre otras prácticas sexuales consideradas perversas. Como trasfondo cultural para el fermento de estos discursos, podemos identificar la fuerte campaña estatal y del abolicionismo feminista por la sanción de las leyes antitratas que se dio durante el kirchnerismo en Argentina, junto con la prohibición de avisos sexuales en los medios públicos, que provocaron una fuerte persecución, estigmatización y criminalización de las trabajadoras sexuales. A su vez, años más tarde, la masividad de la consigna Ni Una Menos cristalizó nuevamente las articulaciones de un universal mujeres que invisibiliza las identidades de lesbianas, gays, travestis, trans, transexuales, bisexuales, intersex, queers, pero muy especialmente las marcas de clase, raza y capacitismo de ese sujeto. Hay una suerte de heterosexualización del movimiento, con una reposición conservadora de la categoría mujer como el sujeto legítimo del feminismo, bajo una matriz binaria y reclusiva de mujer-varón, víctima-victimario, con un tangible blanqueamiento de sus líderes emblemáticas y lenguajes de protesta. Las ansiedades epistémicas del discurso de la violencia termina por simplificar y aplanar experiencias subjetivas, trayectorias corporales, singularidad de contextos, complejidades de los cruces identitarios entre múltiples ejes de diferenciación, prácticas de sobrevivencia, modos de representación, y se vuelve una ontologización casi imposible de desarticular y una tecnología de disciplinamiento moral de nuestras conductas. De esta manera, se constituyen las mujeres como víctimas a priori, en tanto condición fundante de la identidad, lo que termina por regular los marcos experienciales de la subjetividad. Sobre las políticas de identidad y neoliberalismo. La matriz cultural y económica sobre la que se edifican estas narrativas conservadoras de los feminismos es el neoliberalismo, que, como señala Wendy Brown, involucra entre sus consecuencias una intensificación de la desigualdad, una mercantilización insensible de todas las cosas y actividades, el creciente influjo corporativo del mercado en el Estado y la ubicua inestabilidad económica. Este orden de razón normativa que cuando está en auge toma la forma de una racionalidad rectora que extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la economía a cada dimensión de la vida humana, no comenzó con Macri y los gobiernos de derecha que fueron ascendiendo en América Latina, Europa y Estados Unidos, sino que ya hacía su trabajo molecular de rentabilización de la vida y maximización de las ganancias durante los gobiernos progresistas. Las políticas de identidad, ya sea feministas o LGTBIQ, que se articularon en estas últimas décadas bajo el horizonte del discurso de los derechos, levantaron las banderas de la no discriminación a partir de la concepción liberal del sujeto de derechos, el que impone límites a la ciudadanía y abona ciertas normas mediante las cuales se le da sentido a la sexualidad, construyendo al mismo tiempo unos otros u otras sexuales bajo los requisitos de la respetabilidad y normalización. Condujeron a una segmentación atrofiante de las luchas y un abandono de la posibilidad de construir alianzas o coaliciones que afrontaran las vicisitudes y dificultades de una amplia gama de reivindicaciones. En esta relación estrecha que se estableció con el campo jurídico como casi exclusivo territorio donde dirimir los horizontes emancipatorios del movimiento, el activismo aprendió a hablar la lengua del derecho. Como indica Trevisace, el movimiento feminista ganó la posibilidad de traducir al idioma del derecho instancias de padecimientos hasta entonces ininteligibles para esa lengua. Lo personal no solo se volvió político, sino simultáneamente pasible de ser articulado en la lengua del derecho. Y al mismo tiempo advierte la alianza muy poco discutida que estableció el feminismo con el dispositivo penal, un dispositivo que reclama para la resolución de cualquier conflicto
o la reparación de cualquier daño, la emergencia de un culpable sobre el que operar un castigo bajo la ficción de su responsabilidad última. Este anudamiento entre ley y sexualidad en un contexto neoliberal reclama preguntas arriesgadas para comprender los efectos en la regulación de nuestros cuerpos y placeres. Cuando el discurso legal jurídico gobierna nuestras propuestas políticas, ¿qué espacio queda para la experimentación sexual cargada de desconocimiento, riesgo y no saber que provoca una curiosa atracción? Si la ley funciona como defensa de lo desconocido, siendo el desconocimiento parte de la sexualidad misma, se ocuparía de regular la opacidad. Por lo tanto, ¿en qué sujeto jurídico estamos pensando? ¿Consciente, volitivo, transparente, puro, alejado de explorar cualquier creatividad erótica? En relación a esta alianza entre feminismo y dispositivo penal, Trevisace se pregunta por su devenir punitivista. ¿Quién hubiera pensado que la visibilización de las apremiantes condiciones de producción de muerte en las que vivimos nos paralizarían al punto de suspender nuestras críticas a los dispositivos punitivos para terminar celebrando una normativa de intensificación de las penas? Si el neoliberalismo avanzó en la privatización del espacio público y en la individualización de las conductas sexuales, este proceso tuvo como efecto la territorialización de las identidades sexuales y de género, a la par que producía una vertiginosa proliferación de las mismas. Estas narrativas identitarias funcionarían casi como entidades privadas y discretas, y uno de los tantos problemas que se desprenden de este acercamiento identitario es que hoy asistimos, dentro de nuestras comunidades, a una fuerte vigilancia y control de las fronteras entre cada una de esas identidades. Sobre los imaginarios sexopolíticos. Aunque vivamos la profusión de imágenes y acciones espectacularizadas de los feminismos, ¿qué sentidos puede abrir el pensar que estamos ante un momento de agotamientos de imaginarios estéticos y políticos de este movimiento? Varias insistencias se reúnen aquí. Por un lado, los efectos de deshistorización del movimiento produciendo esa sensación fatigosa de que todo se hubiera iniciado en el 2015, con un sistemático borramiento y silenciamiento de las luchas precedentes. A su vez, la cultura mediática, caracterizada por la saturación de imágenes, la masificación instantánea y la anestesia semiótica, patrocinan un imperativo compulsivo de visibilidad alentado bajo un telos progresivo. Tanto Gutiérrez como Trevisace advierten un anudamiento problemático entre urgencia y agotamiento de los repertorios de acción política. Gutiérrez analiza las imágenes uniformes y homogéneas que circulan sobre el Ni Una Menos, en general representaciones reductivas y estandarizadas de los tópicos ya mencionados, que aplastan las complejidades y singularidades de las experiencias sexuales e identitarias. Al respecto menciona: si la urgencia de la política feminista está trazada sobre la insistente marcación de la violencia sobre los cuerpos, muchas veces con la imposibilidad de articular un lenguaje inventivo que nos aleje del lugar de víctimas, queríamos recuperar otros modos de resistencia marcados por la potencia colectiva capaz de interrogar una escena de circulación de imágenes y acciones que aparece muchas veces codificada por la circulación más mediática de lo urgente. Mientras tanto, Trevisace, al examinar la tecnología del escrache virtual y sus efectos punitivos hacia el interior de las comunidades feministas y LGTBIQ, señala agudamente: la recepción acrítica de la tecnología del escrache virtual por parte del campo feminista se explica a partir de un presente asaltado por la urgencia, aplastado en su capacidad de imaginación política y enredados los ojos en la lengua jurídica y los flashes del monitor. Este es nuestro gran fracaso en el corazón mismo de nuestro éxito. Dinamitamos nuestras comunidades, dejamos de inventar otros mundos, otros modos de solución, de construcción y de reparo, y perdemos capacidad de acción, delegando la solución punitiva, además, al Estado o a la narciso inquisitorial comunidad virtual. Aquí cabría una pregunta por el lenguaje de nuestras acciones, sobre esa compulsión y obligación a converger en lo masivo,
como si fuera el único horizonte de comunicación deseable, ante las políticas del acuerdo comunicativo y su idioma promedio, que castiga los desvíos de la lengua. ¿Qué sucede con las hablas feministas más cercanas a la opacidad, lo refractario, lo no traslúcido, errabundas en sus trayectos de sentido, desafiliadas de la serialización discursiva? ¿Qué operaciones del lenguaje articulan hoy la capacidad del pensar disconforme feminista y de la disidencia sexual, que desmoronan el poder sedante de los modelos textuales y visuales normalizados e higienizados de los medios, las disciplinas científicas y las instituciones estatales? Algo nos dice que estamos en un momento de agotamiento de estrategias creativas. ¿Podremos volverlo productivo desde el desencanto? Este chasquido de pensamiento pretende intervenir en la acústica de un movimiento y de un contexto que instituyen el aplauso como marco de reconocimiento de sus acciones. Un chasquido de preguntas como práctica de desencantamiento, como un momento de suspensión, pero no una salida o una retirada. El desencanto mira de reojo a la posibilidad de alguna otra forma de encantamiento, sin descartarla, pero sin tener idea de qué forma puede adoptar. Una tentativa por esparcir la incomodidad, sin constituir posiciones subjetivas correctas que den lugar a nuevas oposiciones binarias, como desacomodo que provoca el propio ritmo argumentativo de la escritura, el juego imperceptible del pensamiento desde el desencanto, para que la aventura viva de los feminismos no coagulen en un corsé conceptual, ni en consignas repetibles, ni en una versión desexualizada o esterilizada de la cultura feminista. El desencanto viene a perturbar el idilio del triunfo mediático, estableciendo no solo una suspensión, sino además una promesa, porque el desencanto se sitúa decididamente entre el inicial encanto que inevitablemente lo precede y el reencantamiento que inevitablemente lo seguirá. Inevitablemente porque una vez que se tiene propensión al encantamiento y se comprende su potencial persuasivo, volverá a darse una y otra vez. Un chasquido modesto y frágil de desencantamiento para que el feminismo sea una poética del nombrar desacomodaticia y de riesgo, que habla tanto de placeres y sexo como de su conexión con las estructuras coloniales de la violencia, que se ubica en la zona de trizaduras de los paradigmas omnicomprensivos como un gran desorganizador de las políticas sexuales dominantes y de nuestras propias vidas. Gracias. Cuando hablé la primera vez por correo electrónico con Valeria y ayer, la primera sensación que tuve fue de profunda incomodidad con lo que me estabas diciendo. Y ahora su texto hoy se intitula justamente Expansión de la incomodidad, ¿no? Y fue muy incómodo escucharla y leer las pocas frases que nos intercambiamos porque siempre tenemos necesidad de un escenario de imaginación de referencia. Y hoy en día en México, Argentina es ese escenario de imaginación de referencia, ¿no? Porque hay una marcha multitudinaria y aquí para tener la marcha multitudinaria tenemos que esperar una vez cada 2 años más o menos cuando funciona bien la cosa y estamos con una textura proprio a partir de la piel completamente deshecha a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Y por el nivel de violencia desbordante. Entonces nos servía ese escenario de posibilidad. Pero justamente, y te agradezco mucho de pasarnos esta incomodidad, porque el feminismo tiene que seguir siendo una presencia constantemente viva y creo que no tenemos que heredar desde el feminismo de los años 70 la incapacidad de enfrentarnos al conflicto. Entonces, ver los conflictos como tonos diferentes y nombrarlos a través de esa poética que tú dices, creo que nos va a ser muy útil, ¿no? Para nosotras ahora. Y pasamos la palabra a otra poeta del feminismo. Buen día a todas, a todos, a todes. Gracias a Ileana por la invitación a
a este encuentro, y a Ana, quien acabo de conocer. Ileana es una querida amiga y aliada y familia de muchos años, igual que Emma, igual que mucha de la gente que estamos aquí, Julia, Cani, David, etcétera, Gabriela. Entonces son como, de pronto siento que nos seguimos como encontrando en estos espacios de preguntas, ¿no? Que es cómo continuar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que estamos viviendo y cómo hacemos frente, justo desde una mirada crítica como la plantea Valeria, y desde, digamos, un posicionamiento claro que quizás exprima las posibilidades de estas otras formas de ser, de estar, de mirarnos y de reconocernos, ¿no? Entonces yo les traje como dos líneas de trabajo para compartirles, de dos espacios posibles. Ayer hablábamos Emma, Val y yo de esta como mirada bifocal entre México y Argentina, y de cómo quizás podíamos utilizar estas dos experiencias para, no sé, para empezar a hablar de cómo funcionan las cosas aquí y allá en torno a los feminismos. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar es un proyecto, el último proyecto en el que nos encontramos varias de las que estamos aquí, que se llamó Estado de Emergencia, que es un proyecto que produjimos María Laura Rosa, Jennifer Tibersi y yo en noviembre pasado. Y el planteamiento general del proyecto era, y tiene que ver justo con varias palabras que tú mencionaste y que repites, que a mí me resuenan, ¿no? Como con el hartazgo, ¿no? Y que tiene que ver como con el desencanto, y una de las, digamos, uno de los problemas principales para mí en México es continuar hablando de las violencias desde lugares alejados a los sitios en los que ocurren esas violencias. Es decir, evidentemente sabemos que no hay espacios exentos de las violencias, pero seguir hablando y seguir conversando siempre desde una distancia académica, artística, del horror que vivimos, me resulta cada día más problemático, ¿no? Y el planteamiento de este proyecto fue justamente ese, fue dejemos de hablar de esto que nos sucede en espacios alejados, a los sitios en donde nos sucede, y más bien vayamos a esos sitios a hablar ahí, de lo que ocurrió ahí, y desde ahí pensar qué hemos logrado hasta el momento, porque además también hay una especie como de amnesia permanente, ¿no? En donde hablamos de las violencias como si hubieran empezado ayer, ¿no? Y siempre estamos como pensando en las nuevas estrategias sin tomar en cuenta el camino recorrido, ¿no? Con sus enormes fallas, con sus avances y con sus terrenos complejos que están como en un espacio liminal entre las dos cosas, ¿no? Entonces les traje dos videos cortos sobre estado de emergencia. Estado de emergencia el proyecto se llamó Estado de Emergencia, Puntos de Dolor y Resiliencia en la Ciudad de México. Los dos primeros puntos son Puente de Alvarado, donde fue asesinada Paola, y que también se refiere a Lesa, a dos mujeres trans, trabajadoras sexuales que fueron asesinadas en el 2016 después de las marchas del Frente Nacional por la Familia, que recordarán tuvieron una convocatoria que no ha tenido ningún otro movimiento social en años recientes. Es decir, hubo marchas en muchas, para quienes no son de México, hubo marchas en muchas ciudades de manera paralela con una participación de verdad masiva, grupos de ultraderecha defendiendo la vida desde la concepción, en contra del matrimonio igualitario, en fin. Y estos asesinatos de mujeres trans en la Ciudad de México y en otras partes del país sucedieron como una consecuencia inmediata a estas marchas, ¿no? Entonces, bueno, ese primer sitio es Puente de Alvarado, y el segundo sitio es Ciudad Universitaria, al lado de la cabina telefónica en la que fue asesinada Lesbi Berlín. Entonces les pasamos estos videos, después les muestro otros proyectos y quizás a partir de ahí podamos platicar. Hola, estamos aquí porque queremos remembrar a las compañeras trans que han asesinado producto de la transfobia en este país, y lo vamos a hacer por medio de un conversatorio, por medio de la amplificación de nuestras voces. Paola decide subirse al automóvil. Avanzó 4 metros y empecé a escuchar gritos de auxilio de Paola gritando mi nombre. Yo me acerco al vehículo y llegando al vehículo, en la ventanilla, veo cómo le dispara quemarropa. Entonces yo todavía sigo luchando y seguiré luchando lo que tenga que pasar.
por mi amiga. Que esta acción hoy es debido a que la violencia contra personas como nosotras, violencia contra las mujeres, siempre ha existido, que sigue vigente, que seguimos luchando contra estas violencias. No es un problema nada más de aquí, es un problema en todo el mundo y es por eso que estamos hoy aquí. Tienes que levantarte y pensar que no quieres ser la siguiente asesinada, que no quieres ser la siguiente que esté en una hoja con su foto desaparecida, que no quieres ser la siguiente por la cual tus hermanas tengan que juntar dinero para un ataúd. Si me pasa algo, si le pasa a alguna de ellas, ahí vamos a estar todas. Yo tengo 47 y me siento dichosa, pero no por eso no vivo con miedo. Salgo a las calles y no sé si voy a regresar. Abrazarnos, estar juntas, querernos, hacer alianzas, reconciliarnos. Es urgente que nos dejemos de odiar entre nosotras, nosotrex, porque hay un estado gigantesco y sistematizado que nos está matando. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es juntarnos todos como una verdadera hermandad para visibilizar las historias de estas mujeres trans que han sido asesinadas impunemente. Mujeres trans que no solamente son historias de lucha, sino también son historias de resiliencia. Son historias, no historias de éxito ni historias de fracaso, sino que son historias que se entretejen y que están cada día en el actuar cotidiano de nosotros. Mi sueño es vivir en una cultura mejor, una donde la hospitalidad y el respeto sean los valores principales. Cada día me levanto y hago mucho más que escribir para que al día siguiente pueda despertar en mi propio sueño. Hoy, la calle vuelve a ser testiga. Aquí, la calle vuelve a absorber la memoria de las nuestras. Las que van de un punto a otro. Las que existen. Las que aún despiertas sueñan. Y las que una y otra vez siempre volverán, porque la calle siempre será nuestra primer arma. Nosotras, navegantes del asfalto. Nuestras grietas nos respaldan. Porque la calle siempre será nuestra primer arma. Estamos vivas, vivas estamos. Estamos vivas, vivas estamos. ¡Vivas estamos! ¡Vivas estamos! ¡Estamos vivas! Hola, estamos aquí porque queremos remembrar a las compañeras trans que han asesinado producto de la transfobia en este país y lo vamos a hacer. Leslie Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en este sitio, en esta cabina telefónica, donde Jorge Luis González Hernández, entonces trabajador de la UNAM, y su pareja sentimental hasta ese momento, le arrebató la vida. Y dicen que no es feminicidio porque se conocían recién, que no tendría que ser ni agravado, y dices, pero perdón, o sea, la lastimó hasta que quiso, la cortó en pedazos. ¿Cómo que no que no había intención? Pues las autoridades pues siempre han estado desde el principio como que no quisieron ver lo que realmente fue, y aún sabiéndolo con videos que hay y todo, pues siempre se nos dijo que ella fue la que se quitó la vida, cosa que conociendo ya a mi hija y sus ideas que ella tenía, pues no. Principalmente lo que queremos es que este espacio sea un espacio de memoria, en tanto y en cuanto también nos ayude a vivir mejor. Hay un miedo dentro de las universidades a denunciar públicamente a algún compañero. O sea, entonces nunca van a llegar a decir a la dirección que alguien les hizo algo, porque si desde la misma, digamos, desde el mismo nivel, sin llegar a las jerarquías, hay poco apoyo, entonces ya dan por asumido que allá arriba menos caso le van a hacer. Un feminicidio es un agravio a la comunidad. Nos está haciendo sentir que nos hace falta, que no somos capaces, esa es la palabra más dura. No somos capaces de salir en masa, indignadas,
Porque obviamente en el caso de Lesbi, si lo volvíamos a tomar como bandera en la impunidad judicial que hay, algo se conseguiría. La prensa tendría que hablar de otra manera. No están diciendo nada, descubrirlo todo con el silencio. ¿Qué hacemos para exigirles a los diarios que dejen de construir esas miradas, para señalar a los reporteros que siguen diciendo el genio, el monstruo, ¿no? La chica que se salió de fiesta? ¿Qué están queriendo hacer? Que nosotras estemos a cierta hora dentro de nuestras casas, que no seamos libres, que no podamos tener libre expresión, no podamos vestirnos como queramos, no podamos nada. Nos reprimen y además pues no hay una solución a tanta violencia, ¿no? O sea, Lesbi fue asesinada para mí 3 veces. Su asesino, Jorge Luis, la Procuraduría, con todo el manejo tan nefasto que ha tenido y toda la indiferencia de la sociedad, ¿no? Que los feminicidios tienen que ser vistos como problemáticas públicas, porque lo son. O sea, no es un mal momento, una mala etapa, un error personal, ¿no? La satisfacción de que a lo mejor este caso sea realmente, pues, que le llegue la justicia y así como vaya motivando a muchos más, será algo que nos vaya moviendo entre todo este sendero tan pesado y que finalmente sea eso, pues, la iniciativa de los pocos que estamos aquí y contagiando y con esas actitudes bien que pues nos llamarán locas, exageradas, pero si no erradicamos esos comportamientos desde lo más mínimo, no vamos a lograr llegar a las grandes ligas donde realmente aspiremos la dignidad y tengamos la justicia que necesitemos cada uno. Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio. Los micrófonos. Están grabando, ok. ¿Ya? Chido. Digamos, ese es como uno de los terrenos desde el cual trabajo. Trabajo también con Andrea Medina Rosas en procesos de institucionalización con perspectiva de género para instituciones y espacios varios educativos. Buenísimo. Y el otro territorio es mi práctica, ¿no? Que justamente lo que yo intento hacer es crear otro tipo de espacios de memoria, de enunciación y de resistencia, ¿no? Y les traje algunos ejemplos. Este fue un proyecto que hice para el aniversario del asesinato, del feminicidio de Lesbi, en ese mismo sitio en el que sucedió estado de emergencia, es decir, al lado de la cabina telefónica, como parte de un proyecto que tiene que ver con esta apuesta a otra, que es entender y enunciar y nombrar lo que nos sucede, pero a partir de las relaciones afectivas que establecemos con los sistemas de poder que nos circundan y que nos rigen, pero también con los otros cuerpos, ¿no? Es decir, no se trata como de enunciados políticos, sino más bien de hablar de cómo nos sentimos y cómo es que nos afecta en el sentido de los afectos esto que estamos viviendo, ¿no? He encontrado que a partir de los afectos se pueden en efecto crear quizás alianzas y caminos compartidos de una manera mucho más poderosa que en el enunciado político o en esto que se llama la objetividad, ¿no? que hemos criticado tanto desde los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, para el aniversario de Lesbi, su familia, a quien acaban de conocer algunas personas y algunas ya las conocían, Araceli, la madre de Lesbi, y en una compleja colaboración con la UNAM, sacaron una convocatoria para ir y hacer algo en ese sitio, ¿no? Y la apuesta de Araceli siempre ha sido transformar ese espacio en un espacio de memoria. Y es una apuesta de ella en contra de todo, ¿no? Y bueno, lo que yo hice fue llevar esta manta y la idea era como recabar mensajes para Lesbi. Porque en todo este trayecto también, y en uno de los casos más visibles como ha sido el de Lesbi, de pronto
se nos olvida lesbi, ¿no? O sea, se transforma como en el caso, en la lucha, pero ella y lo que ella quería, la persona que ella era, queda un poco como de pronto borrado, ¿no? O en un territorio como borroso, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del día la gente fue llenando esta manta con mensajes para ella. Decía, lesbi vive en nuestra memoria, escríbele mensajes de lo que te gustaría decirle a un año de su feminicidio. Y bueno, escribieron personas tanto que, digamos, que la conocían, es decir, su familia y amistades, como personas que llegaron ese día, ¿no? ¿Alguien puede leer esto? Siempre cambia muchísimo leerlo en voz alta que leerlo. Alguien que esté cómodamente sentada allá. Gabriela, ¿quieres? Querida hermanita de Tuna, Padre Eterna, venimos a decirte que nos dejas tu luz, tu alegría, y estás en el corazón de tu Una. Te quedas por siempre, te amamos. Martucha, no debemos olvidar estas pérdidas humanas tan trágicas. Mi hermosa carita Elmer, como yo te decía, no hay ni un día que te deje de pensar y decirte que te extraño tanto y que siempre te amaré. Compartimos tantas risas, tantas madrugadas y canciones que nos gustaban. No olvidaré tus ojos y tus cabellitos rizados. No me olvides que yo jamás lo haré. Tú, Enanini. Atentamente, Enanini. Al final del día, esta manta, como muchas, digamos, en este caso se la di a Araceli para que la guardara, pero bueno, fue como este espacio en el que se fue virtiendo y donde se fueron dando estas conversaciones con ella. Esta es otra manta que produje con la desaparición de los 3 estudiantes en Guadalajara, los 3 estudiantes de cine. Me pidieron algunas amigas de Guadalajara hacer algo para las marchas y bueno, hice esto que decía: así nos sentimos tras el asesinato de Javier Salomón, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García Ábalos, y también la gente lo fue llenando la manta y eventualmente, pues bueno, esa es la manta. Seguramente no sé si puedan como leer, pero estoy buscando alguna que más o menos se lea en esta imagen, ¿no? Ya es hora, antes era un privilegio ser estudiante, hoy es un peligro, queremos vivir y estudiar tranquilos, paz. Gobierno de mierda, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Me siento desolado, pero con las botas puestas para que nadie nunca vuelva a llevarse a nuestros jóvenes. Perdón, estoy muy chueca. Eventualmente yo no estuve, o sea, de pronto participo en proyectos como este o es que decir los proyectos es como un sinsentido, pero en movimientos como este a la distancia y lo que sí supe es que pusieron la manta en una glorieta en Guadalajara y que permaneció ahí durante un buen rato, semanas. Digo, junto con el resto del material que se produjo para esas marchas, ¿no? Y este es otro ejemplo, también es parte de este proyecto que se llamó Afectos Ciudadanos. Se presentó afuera del Museo Memoria y Tolerancia y la pregunta era a las mujeres cis y trans: ¿cómo te sientes viviendo en un país en el que se cometen 7 feminicidios al día? Esto fue hace poquito más de 1 año y medio, eran 7, hoy son 9. Estos sentimientos han cambiado con el paso del tiempo. Quería también como registrar eso, cómo es que nos sentíamos antes, cómo nos sentimos ahora, cómo ha cambiado esto que
cómo es que, digamos, la forma en la que nos estamos relacionando entre nosotras y, repito, ¿no? con el Estado. ¿Te sientes completamente segura en algún sitio? Y bueno, aquí no encontré imágenes que mostraran exactamente lo que las mujeres fueron escribiendo, pero en fin, se transforman en estos como receptáculos de una especie como de sentir multivocal y multisensorial, repito, como de tanto de personas que conocían a Lesbi, a los estudiantes de cine, estas son solo 3, como en el caso de las mujeres, pues siempre desde la experiencia propia y desde eso que hemos vivido todas, ¿no? Entonces quiero como dejarlo ahí como una especie de posicionamiento para iniciar esta conversación. Vale, me encanta porque hay muchas palabras en común, ¿no? Que podemos poner otra vez en círculo, en juego con la ronda de preguntas. Y creo que, por ejemplo, una de esas es la palabra resistencia, que las dos han citado. Y me pregunto si a esta altura de cómo están nuestras vidas, la palabra resistencia, que implica siempre un acto de acción hacia adelante, pero también un acto de retroceder hacia atrás constantemente. Y en ese acto de acción hacia adelante y retroceder siempre hacia atrás, nos estamos cansando mucho. Entonces, y entramos siempre en mayor tensión, en mayor conflicto. Entonces me pregunto si esta palabra en común que tenemos aquí sea verdaderamente útil para seguir adelante, como dice Valeria, para gestionar tensiones que nos exigen siempre más, mayor complejidad afectiva. Y el esfuerzo siempre del trabajo de Lorena, que me ayuda mucho siempre a vivir y a pensar, es pensar a un nuevo lenguaje, a otro lenguaje, para no pensarnos como víctimas, ¿no? Y lo que dice Valeria me llama la atención respecto de todo tu crítica hacia el punitivismo y también al movimiento argentino de Ni Una Menos, porque hemos universalizado la figura de las mujeres sin darnos cuenta, pero ¿cómo podemos crear un otro lenguaje para hablar de ser víctima, cuando en realidad no hemos desentrañado la contradicción de la dicotomía entre víctima y victimario? Si no nos enfrentamos al victimario, ¿cómo podemos cambiar el discurso, el lenguaje sobre la víctima? Y otra vez nos insertamos en dicotomías muy difíciles, cuando ya desde los 70 estamos diciendo que es importante escupir sobre Hegel, ¿no? Y nada, entonces, el trabajo de Lorena y lo que escribe Valeria es muy importante para retomar palabras que estamos perdiendo, ¿no? Como el placer, el sexo, el gozo, y también palabras incómodas que probablemente no nos sirven más, como redes y alianza. Y cómo podemos ponerlo al lado para pensar a otras posibilidades de estar juntas, ¿no? Entonces, nada, empezamos la ronda de preguntas. ¿Y quién quiere romper el hielo? ¿Paso el micrófono? Pues muchísimas gracias a las dos, a las tres, por esta mesa que nos toca mucho, ¿no? Desde un presente que nos quema los talones, ¿no? Porque hace pocos días fue una marcha aquí, creo que ya estaban algunas justo llegando aquí a México y acaba de hacerse una marcha fundamentalmente desde el lugar de las mujeres, ¿no? Y aquí yo quiero, justo mi intervención tiene que ver con una pregunta, Vale, que tú enuncias y con una acción de Lorena, ¿no? Conectando un poco con
este señalamiento que hacías, Lorena, cómo la terrible marcha del Frente de las Familias logró ser masiva, más masivas que todas las marchas, que también son masivas, pero que quizá no llegan a movilizar a toda la sociedad, ¿no? Y ahí es donde retomo un poco una de las reflexiones, de las tan valiosas reflexiones que ha colocado Valeria, cuando tú dices que si el feminismo, creo que, como yo lo entendí, ¿vale?, no debería ser solo una lucha desde y para las mujeres, ¿no? Me parece una reflexión crucial y que nos ayuda mucho a sumar, ¿no?, en una expansión de estas complicidades afectivas. Pensaba en la acción que tú realizaste en Guadalajara, Lorena, ¿no?, en esta acción solidaria de crear una manta por los 3 estudiantes asesinados de la Escuela de Estudiantes de Cine en Guadalajara, ¿no? Como me parece muy, muy importante plantear esta situación en esta necesidad que tenemos de salir solo de los grupos de luchas, ¿no?, únicamente de quienes estamos solidarizados, incluso de salirnos como de estas especies de militancias, ya no de género, pero sí de alianzas con la expansión de la comunidad lésbico, gay, queer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto me parece un punto crucial, quería colocarlo y no sé si abrirlo, dejarlo acá. Hay que sumar siempre, ¿no? Y necesitamos sumar mucho. Bueno, yo también quería agradecerles mucho las intervenciones, y particularmente el texto de Valeria me interpeló muchísimo, me parece un texto muy necesario y muy valiente en un territorio muy inestable, hace que en todo caso mi contribución se instala en esta misma balbuceo o incertidumbre, ¿no?, de preguntas que se están empezando a poder decir. Me parece que también pone en evidencia, no sé si decir la diferencia entre el estado de situación del movimiento feminista en México y Argentina, porque no creo que sea tan diferente, pero sí tuvieron como, aún que haya un vocabulario común, sin duda también diferentes formas de encarar el asunto, y eso me parece que también está bueno pensarlo. Y lo pensaba por el lado de cómo en los últimos tiempos, no solo en Argentina, sino también en España, que es donde ahora estoy situada, aparecieron primero una masividad indudable, indiscutible del movimiento feminista en torno a, en Argentina, el Ni Una Menos o la lucha por la legalización del aborto. También en ese sentido, respecto de la masividad, la lucha de esta marcha de ultraderecha, ¿no?, de la familia, allá en la Argentina también tomó la calle un movimiento que se hace llamar Pro Vida, contra la legalización del aborto, que finalmente logró no solamente una victoria a nivel legal al impedir la aprobación de la ley, sino también que tomó la calle activamente con formas del activismo que venían del movimiento de mujeres. Eso también es interesante de pensar. No, estamos forzados a pensar esa masividad, me parece también de cómo se toma la calle y incluso se toman prácticas del activismo, como por ejemplo el pañuelo verde se hace el pañuelo celeste, etcétera, etcétera, cómo se replican esos modos de activismo para la lucha contra los derechos de las mujeres. En el caso de España, igual que en el caso argentino, como señalaba Vale, el tema de la cuestión sobre los derechos, sobre la legalización de la prostitución o la sindicalización de los derechos de las trabajadoras sexuales ha sido un parteaguas tremendo en el feminismo. Y otra discusión que se está dando mucho a nivel de discusiones donde la diferencia no es pensable, no es dialogable, sino que directamente escinde, fragmenta y genera antagonismos irreconciliables dentro de los feminismos, es esto que vos señalabas respecto de un feminismo identitario que recurre a una cuestión esencialista del ser mujer como una especie de esencia biológica, indiscutible, que excluye a otros movimientos que hasta no hace mucho se pensaban claramente como alianzas, ¿no? Hay un texto que estuvo circulando mucho en España en relación a que el movimiento trans no era feminista, ¿no?
un enunciado que estoy sintetizando, pero que básicamente excluía por ese lado. Me parece que el tema de los scratches virtuales, no sé si aquí en México se está dando, pero allá está siendo tremendo en sus consecuencias respecto desde dónde se enuncian esos scratches, qué tipo de imposibilidad de hablar en términos de sexualidad, de placer, de iniciación sexual, de muchas cuestiones está impidiendo ser pensadas, y donde esta dualidad entre víctima y victimario, donde el hombre siempre queda colocado en el lugar del victimario e incluso dentro del movimiento LGTB, como hablábamos hoy más temprano, también se está dando este tipo de acusaciones víctima-victimario que han llevado a casos extremos como suicidios a los o les acusados de abuso sexual o de violación o de lo que sea, también genera, me parece, ahí un parteaguas que nos interpela y nos obliga a empezar a pensar en otros términos. Entonces, creo que todo el trabajo que mostró Lorena tenía que ver más con la visibilización de otras formas de persistencia de la violencia contra la mujer, y el planteo de Vale me parece que va para otro lado también, con repensar a partir de eso, que ya sin duda está presente y masificado en el movimiento feminista en Argentina, en qué tipo de virajes conservadores también se están dando al interior del propio movimiento feminista. Lo diría en esos términos, pero desde un balbuceo que todavía no alcanza a articularse, y por eso agradezco muchísimo tu texto, porque me parece que nos ayuda a pensar muchísimo dónde estamos situadas ahora. Pues le agradezco mucho a Valeria el texto, que me hizo pensar en varias cosas. Yo creo que ahora tengo que escoger sobre qué quiero comentar, si no me alargaría mucho. Creo que Lorena nos está mostrando una etapa bien importante en el trabajo dentro de los grupos, que es la expresión y la denuncia. Pienso también, por otro lado, cuando nosotros estamos en un espacio como este, dentro de una aula o que puede ser un parque, cuando llevo a mis estudiantes y estamos hablando de problemáticas, es el lugar donde estamos reflexionando, pero todavía no pasa nada en la conciencia y todavía no hay repercusión en esa reflexión que ayuda a mover la conciencia. Voy a explicar un poco más. O sea, yo creo que podemos, entre muchas áreas de conocimiento, todas ligadas, buscar pasar por todo el proceso y por cada una de las etapas de otro tipo de construcción que se necesita, ¿no? O sea, la denuncia está muy bien, la expresión está muy bien, pero cuando nosotros estamos en el espacio íntimo, con nuestro cuerpo, con nuestra conciencia y con lo que no tenemos claro, que está en el inconsciente y que son un montón de lealtades del árbol familiar y de la cultura, y además que pertenecemos a un territorio donde hay una situación colonizadora que está en el inconsciente. O sea, ¿cómo pasamos esa parte? O sea, ¿cómo después de la expresión y después de la denuncia viene el acompañamiento continuo? Pero claro, no nos podemos doblar en tres y repetir. Hay un diálogo también entre las mujeres, es lo que vemos en lo que nos muestra Lorena, y luego hay un paso que es el trabajo personal, porque yo lo viví siendo muy joven. O sea, tuve que pasar todas estas etapas, ¿no? Por la expresión, por la denuncia, y luego 10 años de trabajo personal acompañado. Siempre pienso cómo buscar llegar después de la expresión a la deseducación. Y bueno, lo intentamos, ¿no? Las compañeras profesoras lo intentamos con los grupos de estudiantes, lo intentamos la YECA con los grupos de diferencias sexuales en la cárcel, y por eso tiene que ser largo el trabajo, y por eso tiene que ser más de 3 meses, y por eso tenemos que estar performanceando todo el tiempo, porque la deseducación es un proceso que tarda. Y además, por eso todo el tiempo les estoy diciendo a las compañeras en la cárcel: busquen el trabajo personal acompañado terapéutico. No es porque yo me encante la psicología, no, porque sé que es todo un proceso largo de pasar de la denuncia a la reflexión, a tu cuerpo, a sentirte con las herramientas para cambiar todo lo que la cultura te ha puesto y lo que traes en el inconsciente.
es muy complejo y sí es posible, porque yo lo veo con jóvenes libertarias después de 2 años, después de 3 años. Entonces, claro, las prácticas artísticas, estéticas, son muy importantes para detonar estos diálogos, para detonar la expresión, y luego viene un trabajo con todas las demás áreas y con todas las compañeras feministas de todas las demás áreas. Hay que buscarlas, hay que gritarlas, hay que convocarlas, las deberíamos de tener aquí a las terapeutas sociales, deberíamos de tener aquí a las pedagogas, que son brillantes cuando lo son. Y bueno, yo aquí le dejo porque… Bueno, yo quería preguntar un poquito acerca de, bueno, pensando en todas estas estrategias, ¿no?, de que hablaba la compañera Lorena, y también lo que mencionaba Valeria acerca del desencanto, ¿no?, que parece que estamos llegando también dentro de todas estas estrategias creativas a un agotamiento, y entonces para todas, para los artistas, para las activistas, de pronto pues hay que trabajar con ese desencanto y hay que transformarlo y hay que convertirlo, y de pronto me llevaba a un poco a lo que presentaba Lorena de trabajar con los efectos y las alianzas, y ella dice, bueno, me pedían que para Guadalajara yo presentara, hiciera alguna práctica, ¿no? Estos diálogos que propongo, donde nos sentamos a platicar acerca de los transfeminicidios, de los asesinatos a las mujeres, y de pronto está también mi práctica personal, donde entonces ya ni siquiera voy yo a Guadalajara, sino porque lo que entendí es que no estuviste presente, ¿no? Mandaste la práctica. ¿Cómo… no sé si también a ti te hace eco esta idea de este agotamiento, o cómo lo operas a distancia, o cómo realmente, a dónde opera la práctica artística, o si tú te sientes así lo suficientemente satisfecha al no haber estado ahí, o cuáles son los ecos que te dan estas acciones. Hacemos que contestan a esta primera ronda de preguntas que ya es bastante intensa y después pasamos a la segunda. Bueno, con lo que decía Ileana y que decía Val hace rato, digo, definitivamente yo participo de esos feminismos que defienden que el sujeto mujer no es el único sujeto de los feminismos, y que al contrario, que proponen una lucha en alianza y en el reconocimiento de cuerpos, identidades no normativas como planteamiento, y de cómo nos podemos alimentar entre todas allá adentro, ¿no? Después un poco hablando de lo que decía Ana, porque ella decía cómo es el movimiento feminista en México y en Argentina. Yo te diría, hay tantos movimientos feministas en México y son bien distintos unos de otros. Acá también tenemos el problema TERF de una manera monumental por un lado, pero también, digo, dentro de una de las, o sea, la palabra que resultó de estado de emergencia en Puente de Alvarado fue la necesidad, y esa la plantearon básicamente ellas, las mujeres trans, de la reconciliación, ¿no? La reconciliación como idea, pero además en una sala pública en donde no hubo reconciliación. Entonces, también lo brutal el desencuentro entre la propia comunidad trans. O sea, los desencuentros dentro de las comunidades y de las problemáticas que tienen lugar allá adentro, para poder después hacer frente a eso que está allá afuera, y otra vez acuerpadas con otros cuerpos, ¿no? Pero eso se planteó como una idea, una aspiración, ¿no? No como una… O sea, el diálogo mismo ese día dejó claro que eso que se planteaba no estaba ahí, ¿no? Con lo cual eso, digamos, añade otro como nivel de complejidad, ¿no? Y bueno, con el cansancio, el desencanto, el hartazgo, a mí me pasan como muchas cosas, ¿no? Sí comparto, digamos, mi sensación principal es quizás no tanto el desencanto con los discursos feministas, y en efecto estoy en profundo desacuerdo con ciertas facciones y no creo en ciertas cosas, y me parece que hay que dudar de la forma en la que el Estado se apropia de nuestras estrategias y las utiliza y las neutraliza y las pasteuriza, y entonces produce este estado de simulación en el que vivimos, en donde no se producen leyes, sino que se produce la simulación de un Estado de derecho,
al que no tenemos acceso y no parece que vayamos a tener acceso pronto. Para mí el mayor desencanto tiene que ver con este camino andado y el hecho de que nunca habíamos estado peor que ahora y que cada vez que llegamos a un límite impensable lo superamos con creces, ¿no? Entonces, me resulta, y ahí viene a colación una palabra que creo que tuvo que ver con la conversación de ayer, me resulta mucho más urgente pensar en cómo hacer frente a esto que nos pasa que en pararme a hacer una crítica, o sea, es decir, desde una mirada crítica que en estar en la crítica misma de las estrategias que estamos empleando, ¿no? Evidentemente hay un posicionamiento ahí, pero no sé, digo, en el caso de Guadalajara, al final del día también vivimos en una especie de lamento permanente, ¿no? Hay un estado como de duelo, ¿no? Y ese estado de duelo nos recorre de maneras diferentes, ¿no? Para a quienes nos dedicamos a trabajar con violencias, pues te recorre cada que llega una alerta Amber y la tienes que enviar, ¿no? O cada que te enteras que esa alerta, que la chica o la niña de esa alerta Amber acaba de ser encontrada en algún lugar, ¿no? Y eso Ileana y yo y quienes trabajamos en esto lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Ese estado de duelo permanente que además no te permite ya mirar muchas veces desde otro lado, porque no hay, o sea, frente a eso, ¿no? ¿Cómo lo combates, ¿no? Y bueno, en el caso de Guadalajara, o sea, lo que sucedió tal cual fue que varias amigas empezamos a hablar y había esa sensación de duelo, ¿no? Y ese extrañamiento, ¿no? O sea, ¿cómo? Eran 3 estudiantes, estaban grabando, o sea, los vimos ayer, ¿cómo pudo suceder esto, ¿no? ¿Cómo fue que de pronto desaparecen y cómo puede ser que de pronto ya sabemos que fueron asesinados, ¿no? Y básicamente, digamos, fue como en respuesta a eso y al planteamiento de estas amigas, que son amigas lesbianas de allá, decir, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo. Y ese hacer algo, eso muchas veces es, pues, enviar. Y me decían, es que la gente no sabe cómo nombrar lo que está sintiendo. Entonces, a partir de ahí, yo pensé, bueno, hagamos algo en donde la gente pueda escribir lo que está sintiendo, ¿no? Y de ahí salió esa manta, pero también tiene que ver, y esa es quizás toda otra conversación, con un posicionamiento en donde mi quehacer por lo pronto está como al servicio de todas y de todos y de todes. Y eso hay un desplazamiento como de la figura del artista en donde tú vas y dices, a mí eso no me importa, a mí lo que me interesa es poder participar en la mayor medida posible de estos momentos, contribuyendo eso que sé hacer yo, que tiene que ver con recoger las voces, ¿no? Y del el enorme poder que implica la enunciación misma, ¿no? Porque en parte de las violencias de este país es que no podemos hablar, ¿no? O sea, que no podemos nombrar y que no podemos decir, o que eso que decimos se pone continuamente en duda, ¿no? Y pensemos nada más en por qué la gente no denuncia, ¿no? Porque lo primero que sucede es que se pone en duda tu experiencia, ¿no? Entonces, la posibilidad de hablar y de decir y denunciar en los términos en los que tú eliges, pues para mí es, o sea, lo que me importa es generar estas plataformas en donde podamos hablar muchas personas, ¿no? O que puedan hablar muchas personas. Bueno, voy, digamos, a intentar por ahí articular como 3 asuntos que surgieron ahí en las preguntas. Uno que tiene que ver con como decía Silviana, el tema de la posibilidad de articulación de las luchas y de salir como de esa activismo como identitario, que digamos que suena muy interesante y ojalá se diera, pero lo cierto es que hay un montón de complejidades de articulación ahí que necesitan como abrirse a preguntas y abrirse a problematizar además ciertos privilegios también de quienes van asumiendo como esa hegemonía del feminismo que, bueno, como decía en el texto, que termina siendo, digamos, un sector blanco, heterosexual, en general en Argentina muy porteño-céntrico, centrado ahí. Y la verdad que
lo que traía con el texto es que mi activismo viene por otros circuitos, menos luminosos que los de Buenos Aires, y que además tienen que ver con la singularidad de otros contextos, pensando también en el colonialismo interno dentro de Argentina. Tienen que ver con otros contextos que no tienen, que la verdad que no se adecúan a ciertos modos de interpretación o ciertos modos de configuración política que se pueden dar en Buenos Aires, que por ejemplo el que se pueden dar en Neuquén, ¿no? O en Córdoba. Como digo, uno lo podría pensar y ojalá que se dieran poder hacer estallar esta reposición del feminismo solo como de y para mujeres, que se vuelve a reponer cuando ha sido una lucha histórica para entender que, digamos, en todo caso, contra lo que luchamos es contra el género como violencia, ¿no? No solo contra la violencia de género, sino el género como una imposición normativa de cómo debemos vivir nuestros cuerpos. Y ahí, digo, las compañeras trans, las lesbianas que no somos mujeres, que no nos consideramos mujeres, también ha sido una disputa intensa dentro de los feminismos, bueno, de que los sujetos que estén dispuestos digamos, a dar esta lucha contra el género en una articulación con cuestiones de raza, sexualidad, capacitismo y clase, pudiéramos articularnos ahí. Pero lo cierto es que hay como cierta historicidad en la construcción de estas políticas identitarias y sumados también a estas políticas de derechos que han impulsado muchos de los gobiernos progresistas que han hecho que las luchas han sido segmentadas, ¿no? Las lesbianas van por un lado, las cuestiones del trabajo van por otras. Entonces, claro, generar diálogos en esos movimientos resulta como bastante problemático. Creo que es un horizonte a tener en cuenta, a construir, pero que implican ciertas dificultades. Después me parece que tenemos como cierta dificultad para lidiar con cierta negatividad en pensar la acción emancipatoria. Y esto lo digo por ciertas... para abrir esa categoría que nos aparece hoy como los afectos, digo, dentro de los afectos hay afectos negativos, ¿no? Como, sí, la tristeza, la depresión, el cansancio mismo. Y acá traigo a colación, que me pareció sumamente interesante y disruptivo. En Córdoba, cada 2 años se hace un encuentro que se llama Sexualidades Doctas. Y siempre tiene como un lema diferente. Este año fue Placeres Perversos, Deleites Furiosos, ¿no? Que está organizado por un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades, y ese espacio pretende siempre ser un espacio de articulación y de complicidad activista académico. Es más, la academia se considera como una forma de activismo, ¿no? No hay como una división tan dicotómica, donde se presentan talleres, conversatorios, y la convocatoria empezaba: estamos cansados, y porque estamos cansados nos juntamos. Entonces me parecía como muy disruptivo en el sentido de dar cuenta de ese estado de situación, y lo hacemos productivo porque nos queremos abrazar en este contexto, además, digo, en el marco de financiamiento de los proyectos de investigación de la universidad pública, ¿no? Pero estamos cansados y nos juntamos porque estamos cansados, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí hay algo de la negatividad que se vuelve productivo. No es que estamos cansados, bueno, nos quedamos en nuestras casas. Estamos cansados y en estas condiciones nos vamos a juntar a pensar. Eso por un lado. Y así por último, respecto del tema de la denuncia y las formas expresivas que han tenido
a partir del Ni Una Menos, que no es que yo critique el Ni Una Menos, sino los modos en que se van articulando los discursos del Ni Una Menos, con discursos mediáticos, con ciertos discursos de derecha, digo, y lo que se va formando ahí, ¿no? Pensaba en la activación de esas formas expresivas que han aparecido masivamente respecto de la violencia contra los cuerpos en general de las mujeres. Y pensaba en una situación que fui a la presentación en La Plata de un libro de una performer que se llamaba Mujer Basura, y presentaba como sus performances, y era, bueno, una de ellas era ella en la calle en una bolsa de basura. Y esta imagen se ha repetido como mucho en Argentina. Y entonces un poco la pregunta es, ¿qué visualidad y qué sensibilidad construimos ahí, ¿no? Porque también hay una forma bastante sencilla de construir el horror ahí. El tema es las formas silenciosas, ¿sí? ¿Cómo dar cuenta de las formas silenciosas para que ese cuerpo esté en esa bolsa de basura? Digamos, me parece como el desafío y que en la sensibilidad que se construye es un poco más relacionada con la cuestión de la espectacularización, y todos nos horrorizamos con esa bolsa de basura. Ahora, ¿cómo hacemos para dar cuenta de esos mecanismos de violencia patriarcal que se efectúan cotidianamente y que tal vez no tienen ese marco de visibilidad o hipervisibilidad a los que estamos acostumbradas o acostumbrados, ¿no? Entonces, cuando una pretende meterse como en esas tramas mucho más capilares y micropolíticas y dar cuenta en una acción artística, claro, tal vez no tiene como el impacto de wow, ¿no? Esos marcos sensoriales que van creando ciertas imágenes. Lo digo como para pensar, nuestras propias prácticas artísticas, ¿no? Como que uno aparece mucho más espectacular porque tiene que ver con ciertos marcos de reconocimiento del horror, del terror, ¿no? De aquello que, digamos, que es inaceptable, pero sin embargo toda esa cadena que hizo que ese cuerpo estuviera ahí queda invisibilizada. Y no hay una construcción de una forma de sensibilidad para poder dar cuenta o afectarnos en esa invisibilidad del poder que nos va construyendo o que nos va violentando. Bueno, muy hermoso escucharlas a las dos. Interesante, Valeria, tu planteo en relación a cómo poder salir de la lucha feminista en relación a la victimización también de las mujeres. Y me gustaría que compartas algunas experiencias en esta posibilidad de la narrativa del placer que vos planteabas, que estén dando cuenta de eso. Pensaba en el deleite de los cuerpos, si nos podés contar un poco, digamos, esas estrategias que se están construyendo en el entorno de las comunidades con las que vos estás trabajando. Y a Lorena, me parece que tu trabajo con la palabra y con los testimonios, que ha sido tan persistente en toda tu obra a lo largo del tiempo, te debe llevar a poder tener como una percepción, una reflexión en torno a cómo se ha ido modificando la forma de narrar esto que pasa aquí en México, cuál es esa narrativa, esa evolución en esa narrativa, y cómo ves vos las posibilidades de accionar a partir de la palabra. Bueno, gracias por la palabra. Yo llegué un poco tarde, perdón, la ciudad es muy difícil. De todas formas, espero no ser impertinente con lo que voy a preguntar, a lo mejor ya lo comentaron, ¿no? Pero yo quería saber si
¿cómo piensan ustedes también las cuestiones de este enjambre digital en el que vivimos? Cómo, por ejemplo, se producen muchos ruidos a partir de diferentes, o sea, de cómo se generan grupos que tienen diferentes posicionamientos, lecturas, que se van también anulando de pronto también las formas de decir, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones que sucede mucho en las redes sociales. Como por ejemplo se puede debilitar un movimiento, incluso dentro de una red social, dentro de cómo se puede empezar a ver que hay antagonismos, cómo se utilizan las mismas símbolos, cómo se utilizan las mismas formas en las que también se pueden revertir los significados. Y esto pues, porque pienso que estamos en esta época donde todos, no hay una sola voz, hay muchos movimientos que se gestan, y que esos movimientos, en vez de tener una fuerza contra el Estado, de pronto se anulan, porque se vuelve un ruido que empieza a anular el uno al otro, ¿no? Entonces es como un enjambre precisamente, donde hay mucho ruido, pero no hay algo concreto en lo que de pronto podamos luchar como de manera congruente. Y esto me viene un poco también por lo que decían de cómo dentro de los mismos grupos hay antagonismos, y decía, bueno, pues vamos a pedir una tregua, o vamos a entrar primero en ponernos de acuerdo para poder salir a luchar, y de pronto dentro de esa misma tregua no se logra, y eso afecta demasiado, ¿no? Pero mi pregunta va muy directa hacia lo digital, es decir, todo esto, el Facebook, Instagram, todo lo que tiene que ver con esto, cómo funciona para bien o para mal dentro de los movimientos. Atrás hay otra intervención, Mario, ¿no? Gracias. Me gustaría saber cómo relacionan una protesta que pudieran vivir como algo íntimo, cómo la mueven hacia una protesta pública. Si hay una relación de esta materia afectiva o de esta vivencia en la construcción de su subjetividad y de su cuerpo, si tiene una relación con lo público, y cómo ambos actos son políticos o no, a su parecer. ¿Alguien más tiene una pregunta en mente? ¿No? Bueno. Sí. Se me olvidó mi cuaderno, con lo cual no he podido tomar notas. Más que apuntándolas en el celular, lo cual siempre se ve mal porque parece que uno está respondiendo mensajes del WhatsApp, pero bueno. Sobre lo que decía Gabriela, ¿no? De cómo cambia las narrativas, justo pensaba en esta forma de empezar del festival del que hablabas, del Estamos Cansados, y digo, mi experiencia es que de entrada la forma de nombrar los afectos genera eso, ¿no? Genera un plural, ¿no? Porque de pronto quizás en los posicionamientos políticos tú puedes decir yo estoy acá y tú estás allá, y en decir eso, tengo miedo, por ejemplo, un enunciado tan sencillo como decir tengo miedo, puede tener una resonancia entre muchas personas en situaciones diferentes que están viviendo violencias distintas, o tal vez las mismas, pero que pueden juntarse en ese nombrar, ¿no? Yo creo que hay como varias líneas ahí, ¿no? Por ejemplo, si bien en los medios ya hay una especie de alfabeto de las violencias, ¿no? De cómo se nombran, y además siempre extraña pensar por qué ciertos casos logran trascender y otros no, y por qué algunos se convierten como en casos icónicos desde las narrativas
por ejemplo, del periodismo, o sea, ni siquiera del Estado, sino de esa otra realidad que es la realidad de los periódicos y de la información y de esto que llamamos los medios, ¿no? Si bien ahí sí hay, creo que un alfabeto como ya instalado, creo que en enunciar, en singular, en poder decir, no hay una evolución. ¿Por qué eso? Porque en general la sensación es que no tenemos la oportunidad de decir cómo nos sentimos y lo que estamos atravesando, ¿no? Y creo que casi siempre cuando se enuncia genera un estado como de, no me gusta la palabra empatía porque es como, sino como de un compartir, ¿no? Como de un compartir esos afectos, ¿no? Pero no creo que haya, por ejemplo, no sé, en Acapulco, que es una de las ciudades más violentas del mundo, una de las cosas que te dice la gente es, ya no puedes hablar, ya no puedes hablar porque nunca sabes frente a quién estás, ¿no? O ya no puedes en la calle, si se te mete un coche, tocar el claxon porque no sabes quién es la otra persona y cómo vaya a reaccionar, y si eso puede, como sucede a menudo, terminar en que alguien te dispare, ¿no? Entonces, también hay una cosa que tiene que ver con la palabra o el arresto de la palabra, ¿no? Y de poder enunciar y decir y que eso sea un enunciado válido, ¿no? Con lo cual creo que eso, no hay una evolución en las narrativas, por lo menos no en un nivel eso, como de la gente y de cómo nos enunciamos. Los medios y el Estado son otra cosa, ¿no? El Estado también tiene ya un léxico ya súper elaborado para nombrar y diferenciar y eso, ¿no? Como escindir y decir, esta es una cosa, esta es otra, o en qué momentos, por ejemplo, hablamos de las violencias en un plural y en qué momentos, o por ejemplo, la resistencia que ha habido en una contraparte al tema como de pensar solo en el sujeto mujeres como el sujeto de los feminismos, la invisibilización que ha habido permanentemente de la violencia contra las mujeres para juntarla con las violencias generalizadas que se viven en México es algo que es una constante, ¿no? Y que sí, que el resultado es ese, que al final se piensa que somos parte de esa cifra global cuando, digamos, el origen y las formas de la violencia son distintas, ¿no? Acá con el tema digital, la verdad es que yo soy como bastante cuidadosa, si no escéptica, con las redes sociales y con la euforia de la revolución desde la red. Creo que en la mayor parte de los casos, en buena parte de los casos, a mí me parece bien problemático lo que yo llamo el activismo de ocasión por internet, que es que, o sea, firmas tu petición de change.org y ya estamos, ¿no? Y entonces ya hiciste lo que te tocaba por hoy, ¿no? Y mañana, ayer fueron las ballenas y mañana es una comunidad en Chiapas y adquieren la misma, o sea, ocupan en el imaginario el mismo lugar sin que entrañen ningún tipo de implicación, ¿no? Con lo cual eso, yo soy como bien escéptica, me parece que las violencias y por ejemplo, las respuestas que ha habido a muchos enunciados y a muchos como posicionamientos en contra de las violencias que son en sí mismo, o sea, que las respuestas son más violentas que eso que se estaba buscando combatir, es brutal, ¿no? Es decir, responder a algo con más violencia que la violencia que se está tratando de criticar o de visibilizar es brutal. Entonces eso, yo sí soy como bien escéptica de que esto sea un terreno fértil y que todas y todos y todes estemos en una horizontalidad que nos permita hablar de la misma forma, en fin, ¿no? Te digo, tan así, creo que hay como casos que de pronto pueden como ayudar a esclarecer esto que digo. No sé si se acuerdan de un choque que hubo en Reforma de un coche muy lujoso, que no me acuerdo qué coche era, de una mujer que murió o sea, lo que hubo en redes sociales fue básicamente la criminalización de la mujer porque estaba por casarse con alguien, estaba comprometida, es que la palabra comprometida me pone mal, pero estaba comprometida y había estado en la calle a las 4 de la mañana con alguien que no era su
su prometido, ¿no? Con lo cual ella era culpable de haber muerto por estar en estas condiciones en un choque, ¿no? O sea, a mí eso me parece que la respuesta, que la contraparte a mí me descoloca por completo, ¿no? Y luego con respecto a como dónde situar las violencias que una vive, yo creo que al final del día, por lo menos en mi práctica, hablo o intento hablar como en un plural, ¿no? En un plural en donde yo puedo como... Nunca me ha gustado ni me ha interesado hablar solo de mi experiencia y transformarla como en el sujeto de mi quehacer, sino más bien eso, de pronto yo pongo mi propia experiencia a la par que de las otras que voy recabando, ¿no? Entonces, de pronto en proyectos como estos, pues está mi voz y está la de otras y siempre es político, ¿no? Digo, yo sí soy de las personas que piensan que todo es político y todo es un enunciado y todo es representación, ¿no? Con respecto a la pregunta de Gaby del tema de las experiencias del placer, digo, también podemos pensar en distintos placeres, desde placeres sexuales, y en ese sentido a mí se me ocurría como una pregunta si puede haber en un encuentro de pensamiento situado un video posporno, por ejemplo, ¿no? Digamos, sería parte del imaginario de un pensamiento situado, de gente que se apropia de las herramientas del porno para producir otros placeres o para cuestionar los placeres que hemos construido de modo hegemónico. Y respecto de estas narrativas del placer, a mí me interesa recuperar, digamos, como una palabra que esté presente, ¿no? Porque, digo, también en nuestros vocabularios parece que hay palabras que se van borrando y me interesa como traerlas y cuando esa palabra, ese enunciado, como abre un mundo, ¿no? A mí en particular me interesa pensar, más allá que he hecho algunas performances post-porno, pensar una erótica del conocimiento, digamos, como una erótica de la producción teórica, una producción teórica que en mi caso va por fuera de la academia, y pensar, digamos, ayer se hablaba de Audre Lorde, Karina, creo que citaba fragmentos de Audre Lorde, que justamente esta poeta lesbiana negra reivindica el valor de lo erótico como modo de producción de conocimiento. Y me parece que sostener eso en nuestra producción académica, en nuestra producción activista, pensándolo como una práctica erótica, ya estamos instalando algo en relación a la posibilidad de pensar nuestros placeres y esas prácticas cotidianas como atravesadas por los placeres. Digo también para desarmar ciertas dicotomías que pareciera que el placer es algo del ámbito de lo íntimo, ¿no? Y la lucha aparecería por otro lado, cuando, digo, está, por lo menos para mí, totalmente vinculada, ¿no? Un ejemplo es, en general, como he sido docente, y bueno, sigo preocupada por cuestiones de pedagogía o pensando la educación, no tanto la escuela como institución, me llaman para dar charlas como maestra lesbiana, ¿no? Y un poco el guión en general que se propone es, bajo la matriz de víctima, bueno, venía a contar cómo te discriminan en la escuela. Y un poco, ¿no? Digamos, para interceptar como ese guión que naturaliza también una narrativa de lo que se espera de identidades no heteronormativas habitando el espacio de la escuela, es, sí, yo soy una maestra lesbiana que me enuncio desde ese lugar, pero también vengo a hablar y a producir pensamiento pedagógico, ¿no? Y pensamiento pedagógico que sí tiene que ver con pensar estas cuestiones de una erótica del conocimiento y a su vez desarmar esa pedagogía heteronormativa
digamos, que inunda la institución escolar, ¿no? Y a su vez, en cuestiones que en Argentina tienen que ver con la ley de ESI, de Educación Sexual Integral, también traer la pregunta por el placer, porque rápidamente la ESI se convierte en un modelo de prevención, de peligro, ¿no? Y de riesgo. Entonces, traer la pregunta por los placeres, porque si no, digo, termina siendo un nuevo modelo de normalización de los cuerpos. Y en respecto del tema de las redes sociales, bueno, yo voy a hablar en singular de que no habito ninguna red social, apenas si tengo mail. Pero también, digo, en esto de... no habito una red social porque, por un lado, digo, si apenas puedo con este mundo, con el mundo virtual, la verdad que no puedo, que es un poco ayer lo que se hablaba, hay cuerpos que no pueden, no puedo habitar ese modo de subjetivación que me proponen esas plataformas, que tienen que ver con la compulsión y una tensión permanente que no me interesa habitar y que no puedo habitar. Entonces, sí, un poco como Lorena, no creo que la revolución va a pasar por ahí, pero sí tiene efectos en la construcción de nuestras subjetividades y un efecto súper importante, o sea, sin desconocer eso. ¿Otras preguntas? Creo que ya no sé, son las 11:30. Nada, quería agradecer muchísimo Valeria y Lorena porque nos dieron muchos elementos para reactivar la escucha y la mirada y sobre todo pensar también que hemos construido mucho en estos años, ¿no? Hemos construido narrativas diferentes que nos ayudan a cambiar los marcos visuales de la violencia, a partir, no sé, de la elaboración colectiva del luto, por ejemplo, a partir de nuevas prácticas de escucha, porque, por ejemplo, yo estoy recogiendo en todas las marchas las voces y los cantos, y me doy cuenta de que las marchas donde hay mujeres contra la violencia hacia las mujeres, los cantos y las voces son de alegría, de lamento, de protesta y de cansancio, mientras que la marcha en contra de las desapariciones, donde hay sobre todo una presencia masculina, de voz masculina, es solo de lamento, ¿no? Y entonces estamos capaces, ¿no? Y fuimos capaces en todo este tiempo de cambiar los marcos visuales y de cambiar también los marcos de las prácticas. Muchísimas gracias. Ah, por favor. Tomando un poco la incitación de Valeria, sin haber hablado con Liliana, pero me animo a decir que sí, que en este encuentro seguro que hay lugar para un video post-porno, pero también para muchas otras formas de erotización del conocimiento y de la circulación de afectos, que puede incluir la fiesta, que puede incluir los masajitos, que puede incluir el baile y todo lo que queramos inventar. Y hoy pensábamos a la mañana temprano si incluso no había algo del dispositivo físico del auditorio que sería muchísimo más erotizante si alteráramos esta plataforma elevada y generásemos un encuentro más asambleario. No sé si el espacio lo habilita, y los dispositivos técnicos sobre todo necesarios, pero sería un buen ejercicio imaginar quizás a la tarde otro tipo de formato de encuentro de los cuerpos aquí dentro, ¿no? Eso. Nada más depende de la cantidad de personas que tenemos que organizar el espacio para que ocupamos todas y todos. De hecho, el primer día queríamos quitar la mesa, pero bueno, había una serie de cuestiones técnicas, se necesitaba para la primera performance, luego con Ana la idea era poner la mesa hacia atrás y también para el PowerPoint teníamos que ver dónde poner la computadora. Las mesas y estos espacios elevados que recuerdan los actos políticos de los que no queremos, pues son muy desagradables sin duda, ¿no? Entonces, si hay alguna otra manera para los efectos de la transmisión y demás, donde la mesa se pudiera bajar o pudieran bajarse sillas nada más, no sé, tenemos que también contar con la decisión de los que van a estar necesitando otras, quizás comodidades técnicas o algo así,
Un círculo. Vale, bajamos así creamos. Muy bien, gracias, chao. Gracias.